y lo ganó Ecuador y extiende así su invicto. Nepta. Vamos a continuación con declaraciones. Nos vamos a ir enfocando del lado centroamericano, del lado de Guatemala tras esta derrota, que en este año hay 4 partidos disputados y 4 derrotas por parte de Guatemala. Esto fue lo que dijo Luis Fernando Tena. Veremos estas declaraciones por parte de nuestros amigos de Café con el 12. Escuchemos qué fue lo que dijo el técnico de la selección guatemalteca. Fueron partidos poco parecidos con los rivales atacando. Nosotros sabíamos que teníamos que ser muy sólidos en defensa y luego teníamos que desdobrar al frente con la mayor velocidad posible y con la mayor número de jugadores que pudiéramos, ¿no? Creo que Ecuador es un gran equipo, obviamente hay que reconocer que están embalados, que están muy bien, que tienen jugadores en los mejores equipos y una gran técnica, ¿no? Creo que hay que felicitarlos y desearles la mejor de las suertes. Son partidos muy importantes para nosotros. Sabemos que son muy difíciles, por supuesto, pero esos son los que nos gusta jugar y los que nos hacen crecer, aunque obviamente nos duela perder, ¿no? Bueno, vamos viendo que vamos probando otro esquema, por ejemplo, para jugar, para dominar más formas de jugar. Seguimos viendo jugadores sólidos en defensa. Creo que nos hace falta desdoblar con más precisión, más velocidad y con más gente, pero creo que eso lo vamos a ir logrando en el proceso y con la evolución normal. Pero en general yo sé que duele mucho perder, pero creo que siempre sacamos cosas positivas, jugadores que se van agregando a la baraja de jugadores que tenemos, como el caso de Marcelo, como el caso de Arian, de John. Vamos sumando, creo que cada vez tenemos más de dónde echar mano y diferentes esquemas y gente joven, mucha gente joven que se va sumando. Y luego también manejan diferentes esquemas, a veces juegan con la línea de 4, a veces juegan con 2 laterales volantes muy adelantados, pero características de sus jugadores con mucha velocidad, muy buena técnica y muy encaradores, ¿no? Con un muy buen tiro de media distancia. Sí, creo que puedan hacer un gran mundial, ojalá, se los deseamos. Y creo que además hicieron una gran eliminatoria y eso los tiene con una alta autoestima, ¿no? Era irrisorio pensar que Guatemala podía ganarle un partido a la invicta Ecuador a pocos días de que inicie la justa mundialista, sobre todo viendo que Pacho, Hincapié, Caicedo, Kendry Páez juegan en Ecuador. Pero para Guatemala debe ser llamado de atención o no. 3, no, 4 derrotas consecutivas en el 2026. Faisal Rismawi, nueva derrota para Guatemala. En esta no sé exactamente qué decir porque ahora fue Hagen el que me dejó mal. El portero que paso pidiendo para que sea titular regaló un gol también. Bueno, ya son 3 porteros diferentes que regalan 3 partidos o 3 goles en 3 partidos diferentes con la selección de Guatemala. Está teniendo un problema en portería, siempre considerando que Hagen en teoría es el referente de ese sector, pero Hagen también en su momento ha recibido algunas críticas que no ha dado seguridad bajo los 3 paros de la selección de Guatemala. Dicho eso, no nos la vamos a agarrar con Hagen en un partido donde le cascotearon la finca a la selección de Guatemala. Fue un partido realmente en donde son pocas las cosas positivas que se pueden sacar, porque incluso el 3-0 pudo y debió ser más amplio. El resultado pudo ser mucho más abultado en contra de la selección dirigida por Luis Fernando Tena. Yo tengo una sensación, algo que se percibe desde afuera, creo que ustedes la podrán tener también, y es que hay un estado de desánimo en Guatemala. Creo que sí caló hondo y sí golpeó profundo la eliminación en esa última fecha de la Copa del Mundo. Creo que no es la misma motivación con la que Guatemala está afrontando estos últimos partidos amistosos. Dicho eso, hay que poner en contexto los rivales, ¿verdad? Guatemala se enfrentó con rivales que son mundialistas y superiores de punta a punta, todos los últimos rivales contra los que Guate jugó. Se compitió de alguna manera dignamente contra Chequia, pero en el resto sí se quedó muy a deber. También hay que entender las realidades del fútbol. Sí, estos 4 derrotas fueron primero con Canadá, un juego de preparación a inicio de año. 1-0. Después lo de Argelia, que fue 7-0. 7-0. La derrota contra República Checa, el 3-1, y esta derrota contra Ecuador.
Aquí el asunto no solo es que perdés los partidos, sino que la distancia que hay en la mayoría de estos juegos. Incluso yéndonos al acumulado de estos 4 encuentros, Faisal, Guatemala solo logró marcar un gol y recibió 14. Claro, de esos 14, 7 fueron contra Argelia. Entonces, entiendo lo que decís, que puede ser un tema anímico, pero hay un momento en el que tenés que despertar, Faisal. Y ojo, no nos estamos señalando directamente con el resultado, sino con el funcionamiento y la distancia que se está viendo en los partidos. Bueno, al tema anímico, Nepta, le podemos agregar el futbolístico. Yo creo que José Pinto no es el mismo central que hace 1 o 2 años. Creo que el Caballo Morales no es el mismo lateral que conocimos en la eliminatoria. De hecho, por eso no es titular hoy por hoy en Municipal de Guatemala. Creo que algunos puntos individuales, algunos rendimientos individuales que cosas del fútbol, de la vida de los seres humanos que no siempre están arriba, pero que no están bien. Y agregarle que esta sigue siendo una selección que de alguna forma se está renovando. Ayer fue titular Matt Evans, creo que primera vez con Guatemala que fue titular. El muchacho Fajardo, que fue de lo más rescatable, diría yo que lo más rescatable de esta fecha FIFA, el goleador del campeonato guatemalteco, hoy jugador de la Antigua, antes de Midland, volvió a ser titular, pero un jugador de poca experiencia en selección. Jonathan Franco no está del todo bien. Hay que entender una cosa: primero, los rivales muy superiores. Era muy difícil que Guatemala pudiese sacar alguna victoria de estos partidos. Pero segundo, va a necesitar tiempo para que estos futbolistas de los que estamos hablando, que son muy importantes, a la Liga de Naciones puedan llegar en mejor forma futbolística. De hecho, lo único que hace esto es establecer un rompecabezas para el profe Tena, ¿no? Al final, ver en qué posiciones necesita reforzar, dónde necesita también jerarquía, no solamente sangre nueva, sino también una competencia que sea apropiada, ¿no? Al final, estoy seguro, 100% seguro, que toda Centroamérica, con la salvedad quizá de Panamá, perdería contra Argelia, perdería contra Ecuador, perdería. No quizá por estos resultados, pero francamente son niveles estratosféricamente lejanos a la región centroamericana. Comparto plenamente. Y te digo, a Panamá le costaría también. Panamá sería la única en competir contra estos equipos, pero también le costaría. Es una realidad en donde cada quien tiene que poner barbas en remojo, porque Honduras no tocó la pelota contra Argentina, porque Costa Rica también le está costando en demasía, viene pasando vergüenza desde hace un par de partidos ya, y porque Guatemala y El Salvador andan por el mismo camino ahí parecido. El fútbol centroamericano tiene mucho de qué hablar. Nicaragua perdió 4-0 contra Paraguay, también Colombia goleó a Costa Rica y venía de golearlo Irán 5-0 a Costa Rica. Mirá que no es un gran momento para la selección. Y claro, o sea, entendemos que hay distancias, Entonces se tiene que trabajar para intentar al menos demostrar que esas distancias se pueden acortar, porque lo más normal es que perdás este tipo de juegos. El asunto también es cómo lo perdés, y eso es lo que le está costando a la selección de Guatemala. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.